Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el sentido de la propiocepción. Y para poder adentrarnos a este tema, vamos a hablar de los sentidos del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene 8 sentidos, 5 externos y 3 internos. Los 5 externos son los que siempre hemos conocido y los internos son el propiocepción, el área vestibular y la interocepción. Además de estos 8 sentidos, hay 3 que son la base para que el aprendizaje y el resto de las habilidades de la vida diaria se puedan llevar a cabo. Y para esto les muestro esta imagen. Esta, si se fijan, en el pico de la pirámide viene, bueno, pues el aprendizaje académico. Y para eso tenemos que desarrollar muchas otras cosas que son la base para que eso pueda suceder. Y hablando de base, pues fíjense cuál es la base de la pirámide. Son 3 de los sentidos, como les había dicho. El propioceptivo, el vestibular y el táctil. El día de hoy nos vamos a enfocar en la cuestión propioceptiva. Por ahí en nuestras redes sociales ya tienen también nuestra conferencia del área vestibular, por si quieren también adentrarse a este tema. Y bueno, de manera general, ¿qué es la integración sensorial? Bueno, pues hablar de una correcta integración sensorial es decir que todos nuestros sentidos fluyen como esta primera imagen, de la manera adecuada. Al contrario, si tenemos un problema o una disfunción en esta cuestión de los sentidos, pues es como si tuviéramos este caos en nuestro cerebro. O sea, es decir, percibimos las cuestiones, percibimos las sensaciones, pero hay, hay un caos que hace que no las podamos digerir, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a pensar, por ejemplo, que estamos en el cine y bueno, huele a palomitas, las personas de la imagen hablan en un idioma, pero tú lo estás escuchando en otro idioma. Además, el sonido no viene de frente, vienen de diferentes bocinas. Quizá la persona de atrás de ti también está platicando, la de adelante está comiendo palomitas. Además, tú también estás comiendo palomitas y se escucha el ruido cuando estás masticando, entre otras muchas cosas, ¿no? La luz apagada, la luz brillante de la pantalla, etc. Y si tú disfrutas el cine, quiere decir que todas esas sensaciones, bueno, pues están fluyendo de esta manera. Pero si a ti o a alguna persona no puede ir al cine, no le gusta ir al cine y no lo disfruta, bueno, pues pudiera ser que entonces estas sensaciones no las estamos digiriendo de la misma manera. Y entonces es cuando tenemos un problema de integración sensorial. Y bueno, se considera un trastorno de la integración sensorial cuando ya estas cuestiones pues interfieren de manera significativa en la rutina o en la vida diaria. Y los trastornos del procesamiento sensorial se dividen en 3: los de modulación, los motores y los de discriminación. Los de modulación son los que quizá hayamos escuchado de manera más frecuente cuando alguien es hiposensible o hipersensible. Están los trastornos motores que tienen que ver con pues la dispraxia, por ejemplo, y los trastornos de discriminación cuando alguien batalla en distinguir las sensaciones que quizás sean similares. Y como batallas para poderlas distinguir, pues entonces tal vez tu respuesta es más lenta de lo esperado. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de la cuestión propioceptiva, donde vamos a hablar un poco sobre estos trastornos de modulación, hipersensitivo en el área propioceptiva, hiposensitivo en la cuestión también propioceptiva. Y nos vamos a dar cuenta cómo la propiocepción pues interfiere con actividades físicas, en donde tal vez conozcamos o detectemos a alguien con problemas en cuestiones de planeación motora, tal vez niños que no les gusten las actividades físicas, o quizá por otro lado, niños que no modulen su fuerza y entonces son niños que parecieran agresivos porque pellizcan, pegan, patean, pero bueno, la raíz de este problema pudiera ser esta cuestión propioceptiva. Entonces, ¿qué es el área propioceptiva? Bueno, pues el sentido propioceptivo es uno de los sentidos internos del cuerpo que viene de las uniones, de los músculos y de los ligamentos. Estos receptores, o sea, las uniones, músculos y ligamentos, pues lo que sucede es que ellos perciben cuando hay algún estiramiento, cuando hay alguna contracción, por ejemplo, o compresiones en el cuerpo.
Y entonces el sistema propioceptivo te dice dónde están las partes de tu cuerpo y cómo se tienen que mover sin que tú tengas que voltearlas a ver. Y entonces, por ejemplo, si tú te pones a pensar, bueno, quizá tú te puedes subir los pantalones o ponerte una camiseta y abotonarla sin necesidad de estar viendo lo que estás haciendo. Bueno, eso es un correcto desarrollo del sistema propioceptivo, además quizá del táctil, ¿no? Pero bueno, a lo que se refiere es que tú puedes mover tu cuerpo sin necesidad de voltearlo a ver. Tú no volteas a ver tus piernas cuando estás caminando, por poner un ejemplo también. Y entonces, quien no tiene esa conciencia desarrollada de su cuerpo, pues tiene problemas de coordinación gruesa o coordinación fina. Y entonces ya estamos hablando también de cuestiones de escritura, si se fijan. También puede influir a la atención y la concentración. ¿Por qué? Porque son niños que como no sabes dónde están las partes de tu cuerpo, pues se pueden sentir un poco incómodos y entonces se sientan así o se sientan así y ya se sentaron así y se están moviendo constantemente. Y ese movimiento constante, bueno, pues afecta la atención y la concentración al momento de estar en una clase, por ejemplo, y no se sienten quizá a gusto con ellos mismos. Es como, por ejemplo, cuando tú ya llevas todo el día en juntas o todo el día en unas conferencias. Llega un momento en donde te quieres parar y te quieres estirar. Esto es sistema propioceptivo. Tú sabes que necesitas pararte y estirarte para saber dónde estás y entonces volver a poner atención. Nuestros niños no saben que necesitan ese tipo de cuestiones y entonces se paran, se sientan, se vuelven a parar, ya empujaron al de al lado porque necesitan sentirse para poder poner atención. Entonces, ¿cuáles son los mensajes sensoriales que nos da este sentido propioceptivo? Bueno, pues nos dice cómo está nuestro cuerpo en cuestión de posición, cuánta fuerza necesitas para hacer algún movimiento, qué dirección o qué movimiento tienes que hacer, a lo mejor para evitar una caída, a lo mejor cuánta fuerza necesitas para decirle cómo estás a tu amigo sin necesidad de pegarle, por ejemplo. Y bueno, este sistema propioceptivo además ayuda a integrar las cuestiones táctiles y las cuestiones vestibulares. ¿Okay? Entonces, el sistema propioceptivo te dice cómo deben de moverse tus músculos, si se deben de estirar, si se deben de contraer, si las uniones deben de doblarse, si las uniones deben de estirarse, de manera que estos movimientos sean planeados y coordinados. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las funciones propioceptivas? Pues es darte conciencia a tu cuerpo, tener un correcto control motriz y una correcta planeación y una expresión corporal o en moverte eficientemente. Entonces, si tú no tienes conciencia en tu cuerpo, no tienes confianza en tus movimientos. Y entonces vemos niños que no tienen la confianza o la coordinación para jugar algunos deportes. O, por ejemplo, vemos niños que quizá tiran todo en la mesa, ya sea cuando están comiendo y entonces tiran todo y, bueno, parecen pajaritos, o van a agarrar un vaso y ya tiraron la jarra, ya tiraron el vaso de al lado. Bueno, pues esta es una falta de control motor y falta de planeación en sus movimientos, ¿ok? Bueno, bueno, pues si tú tienes un correcto funcionamiento en el área propioceptiva, pues vas a poder caminar, correr, subir escaleras, cargar cosas pesadas, sentarte, pararte, estirarte, moverte. Puedes hacer todas estas actividades de manera consciente y bastante bien coordinada. Si no, pues vamos a batallar en este asunto. Entonces, ¿cuáles son algunas disfunciones propioceptivas? Bueno, pues vas a tener dificultad para mantener la cabeza y el cuerpo erguidos y con esto poder realizar actividades coordinadas de manera efectiva. Y como habíamos dicho, pues va a afectar la concentración por esta mala postura que tengas, va a haber rigidez en el tronco y ausencia de noción del peligro. Hablando de rigidez en el tronco, tú puedes ver cómo esta necesidad de sentirte va a hacer que los niños obtengan una postura
como si estuvieran tensos todo el tiempo. Y entonces los hombros están tensos, las manos pueden estar tensas, a lo mejor se sostienen en el escritorio en esta posición para poder sentirse. A lo mejor puede ser un niño que se sienta sobre sus pies para sentir sus pies y entonces poder poner atención. A lo mejor pueden ser niños que como necesitan sentirse, sus pies, si no se sientan arriba de sus pies, tal vez están alrededor de las piernas de la silla o de las patas de la silla más bien, así ejerciendo cierta presión también. Entonces, es una manera de contraer tu cuerpo para poder sentirte y poder estar poniendo tensión. O, por ejemplo, cuando alguien quiere ejecutar la cuestión de la escritura, pues entonces adquieren esta postura para poder controlar su mano y entonces poder escribir. Y son niños, bueno, que necesitan un trabajo propioceptivo para poder desarrollar correctamente la escritura, ¿verdad? Ahora sí, hablando específicamente de las cuestiones de modulación, aquí pongo algunas características de la disfunción propioceptiva, hablando de hipersensibilidad. Y bueno, recordando un poco, la hipersensibilidad es cuando alguien necesita muy poco estímulo para sentir mucho. ¿Ok? Entonces, cualquier movimiento o cualquier sensación es como si sintieras demasiado y entonces prefiero no moverme. ¿Ok? En este caso, bueno, pues algunas características de un niños con este tipo de disfunciones, pues pueden ser niños que parecen flojos o que no les gustan las actividades físicas. Y no es que no les gusten, es que les cuesta tanto planear estos movimientos y luego ejecutar los movimientos que mejor me aíslo y me quedo sentado y no me subo a los juegos o no me pongo a jugar fútbol como los demás. Mejor me siento, me como mi lonche y hasta aquí mis movimientos. Pueden ser niños que se ven descoordinados, torpes, se caen, se tropiezan con todo. Niños que todo el tiempo están llenos de moretones precisamente porque están chocando con todo, con todos. No sabes dónde termina o empieza tu cuerpo, que pasan por la puerta y ya chocaron con el filo de la puerta. O se acercan demasiado a ti porque no pueden medir. O pasan por la mesa de la sala y aunque la mesa de la sala siempre haya estado en el mismo lugar, bueno, pues ya tienen otro golpe, otro moretón de los que siempre tienen, ¿ok? Tienen dificultad en actividades como vestirse sin ver lo que se hace, como les decía anteriormente, abrocharte un botón o cerrarte el zipper del pantalón sin necesidad de ver. Pueden tener problemas en la alimentación. ¿Por qué? Porque, bueno, hablando de alimentación, pueden estar muchos sentidos involucrados al respecto, pero uno de ellos puede ser la cuestión propioceptiva, porque acuérdense que hablábamos de fuerza y no sabemos cuánta fuerza se necesita a lo mejor para morder un pan tostado o para morder una sandía. Se necesita fuerza diferente para cada alimento y luego mezclados todavía un poco más. Entonces puede ir por este asunto también. No le gusta que otros lo toquen, necesita de actividades familiares. Y a lo que me refiero con esto es que sean actividades de las que ya haya hecho anteriormente, porque como se le dificulta planear los movimientos, pues mejor algo que yo ya haya hecho antes para no tener que estar viendo ahora cómo tiene que moverse mi cuerpo para poder estar haciendo lo que me están pidiendo. Y bueno, pues como les decía, algunas posturas pues la pueden hacer sentir incómodo. Por otro lado, características de una disfunción propioceptiva hiposensitiva. Hiposensitiva es que necesitas mucho para poder sentir. Entonces son niños que necesitan estar así para poder sentir su cuerpo o sentados arriba de sus piernas para poder sentir dónde están y entonces poder poner atención, como les había comentado. Son niños que se jalan los dedos o se los están tronando seguido para poder sentir sus manos. Son niños que te pegan o te patean cuando no quieren hacerlo, porque ellos lo único que quieren es decirte, hola, ¿cómo estás? Y al momento de hacer esto no midió la fuerza y como necesitan más, porque es hipo, pues entonces te pueden empujar. Son niños que te pellizcan cuando quieren acariciarte, lo mismo que estábamos hablando ahorita. Se estira la camiseta hasta las rodillas y entonces hacen esto con su camiseta porque quieren sentir sus brazos o quieren hacer esa presión en sus brazos y en sus manos y se están estirando la camiseta. Muerde los lápices, los colores, la ropa, las uñas, etcétera,
para poder hacer esta presión también en su cara. Niños que caminan muy fuerte y hacen unas pisadas muy fuertes. Como les había dicho, el pobre espacio personal y prefieren ropa entallada para poderse sentir. ¿Okay? ¿Cuáles son algunos puntos clave? Algo que tenemos que tener en mente si nosotros ya detectamos a alguien y queremos hacer algo para ayudarle. Vamos a suponer que nuestro alumno, nuestro hijo, ya lo detectamos y pasa 10 minutos de estar en su clase y a los 10 minutos ya lo vimos así, todo tenso. Ya se sentó arriba de sus piernas. Bueno, pues tenemos que tener en mente estos puntos clave para pensar en actividades que le puedan ayudar. Podemos pensar en jalar, empujar, hacer presión en articulaciones, medir la fuerza, en actividades que tengas que planear los movimientos o en sostenerse a lo mejor en un pie, como estatuas de marfil, etc. Y entonces, bueno, pues tú puedes pensar en ya sea unas actividades en el día, por ejemplo, en ciertos momentos del día, en donde tengas que empujar cosas pesadas o jalar cosas pesadas. Quizá llenas varios botes, algunos con más arena o agua que otros, y como no se ve lo que tiene adentro, bueno, pues vas y lo cargas y tienes que modular la fuerza para poderlo llevar a otro lado. Por ejemplo, esta imagen que viene por aquí, en donde están jalando una cuerda, etc. Y si lo que quieres hacer es en momentos estratégicos del día, bueno, pues a lo mejor es, ¿sabes qué? Levántate y estírate tantito, ok. Levántate y brinca tantito, muy bien. ¿Sabes qué? Tráeme aquella caja que está allá. Tráeme estos libros que están allá y que cargue cosas pesadas para que sienta otra vez dónde está, se sienta y pueda volver a poner atención. ¿Ok? A lo mejor si estamos hablando de fuerza, porque se la pasa mordiendo cosas y necesita fuerza en esta área, cómete un chicloso. ¿Sabes qué? Vamos a comernos una barrita. ¿Sabes qué? Vamos a comernos una tostada. Algo que truene. Un chicloso que haga que se gaste esa energía porque estaba mordiendo todo lo que está a su alrededor. ¿Me explico? Tenemos que pensar en estos puntos estratégicos o específicos para buscar esas estrategias. Aquí les pongo algunas actividades o juegos sugeridos. Hay personas que utilizan chalecos de peso. El nadar es muy bueno. El agua hace que sientas tu cuerpo. Karate también trabaja estos estiramientos que el cuerpo necesita para desarrollar la propiocepción. Trepar, jugar con arena, cargar bolsas del súper, porque ninguna bolsa del súper, obviamente con el súper adentro, pesa igual. Entonces tienes que medir la fuerza para poderlas cargar. Bailar, hacer sentadillas, la ropa entallada, como les decía. Oye, vamos a lavar el carro y entonces tienes que tallarle muy fuerte. Rodar una pelota, el yoga, peleas de almohadas, masticar chicle, colgarse en los juegos del parque, abrazos de oso. A lo mejor tú ya lo estás viendo bien tenso o tiene que escribir algo. Vente, te voy a dar un abrazote hoy, chiquito, precioso. Lo abrazas, lo sueltas y órale, ya puedes estar un poco más atento o ya no tienes que estar tan atento a tu cuerpo para poder empezar con la cuestión de la escritura. Masajes, cargar cajas, trampolines, brincolines, plastilina, etc. Ahora, si nosotros queremos prevenir este tipo de problemas con nuestros niños, como les hablaba yo cuando hablamos en la plática de la cuestión vestibular, necesitamos que nuestros niños tengan oportunidades de movimiento a pesar de las circunstancias. Hablando, por ejemplo, de la pandemia. Si decidimos no salir de casa, está muy bien, pero entonces dentro de casa vamos a buscar brincar, vamos a buscar sentir de manera diferente, vamos a planear actividades en donde yo tenga que ver cómo voy a mover mi cuerpo, a lo mejor si de la cama brinco a todas las almohadas que puse en el piso, bueno, pues tienes que planear cómo caerte para no pegarte. Si de ahí, no sé, a lo mejor ponemos diferentes estaciones y aquí tiene más almohadas, aquí menos, aquí una colcha, bueno, pues para pararte arriba de 3 almohadas y de 2 almohadas, pues tienes que medir y planear tus movimientos de manera diferente. Pues busquen juegos de esa manera. Si se puede salir al parque, mejor, sálganse al parque, busquen los juegos, cuélguense en los juegos, déjenlos trepar en árboles, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones
va a disminuir este tipo de problemas o de disfunciones sensoriales en un futuro. Les dejo mi información y de nuevo, pues, les damos las gracias por habernos escuchado. Y si alguien tiene alguna duda o algún comentario, no duden en escribirnos. Si esta conferencia crees que le puede ayudar a alguien más, ayúdanos compartiéndola. Muchas gracias.